la exactitud de la palabra de Dios. Hace algún tiempo leí en la prensa diaria un artículo cuyo contenido lo considero mucho más importante y trascendental que el hecho de que el hombre haya llegado y regresado de la luna y enviar naves espaciales. El título del artículo es como sigue: falta un día entero desde formación del universo. Y deseo leer este interesante artículo y citamos: la historia trata de un día que falta en el tiempo y que descubrió y narró Harold Hill, presidente del Curtiss Engine Company de Baltimore, Maryland, y consultor en el programa espacial. El señor Hill dijo que una de las cosas más asombrosas que Dios puede mostrar a nosotros hoy día le ocurrió a nuestros astronautas y científicos del espacio en Greenbelt, Maryland. Ellos intentaban determinar la posición del Sol, la Luna y los planetas de aquí a 100 años y de aquí a 1000 años. Para poder determinar las posiciones futuras, tendrían que saber cuáles fueron sus posiciones en el pasado. Averiguaron cuáles fueron las posiciones durante los siglos pasados y de momento se detuvieron. Las computadoras señalaron que algo andaba mal, o con la información sometida o con los resultados obtenidos. Faltaba un día en la historia del tiempo. Los científicos estaban confundidos. No había una explicación. Uno de ellos se acordó de un comentario tocante al sol en la Biblia. Al investigar encontraron en el libro de Josué una oración bastante ridícula, entre comillas, para cualquiera con sentido común, entre comillas. De acuerdo con las Escrituras, Josué estaba preocupado porque estaba rodeado de sus enemigos y al llegar la noche lo vencerían. Como resultado, él le pidió a Dios que hiciera que el sol se detuviera, pues el sol se detuvo en medio del cielo y no bajó por casi un día entero. Josué 10:13, se había encontrado el día que faltaba. Al regresar los computadores a la fecha que Josué había escrito la oración, encontraron que sus cálculos casi estaban correctos. El tiempo que había transcurrido para el tiempo de Josué fue de 23 horas y 20 minutos. No fue un día completo. Volvieron a leer las Escrituras y encontraron que la Biblia dice aproximadamente un día completo. Aún no podían explicar lo que sucedió con los restantes 40 minutos. Tenían que encontrar los restantes 40 minutos porque al proyectar las órbitas en el espacio, este tiempo se multiplicaría. Otra vez la misma persona, el mismo científico, se acordó de que en algún otro sitio en la Biblia decía que el sol caminó hacia atrás. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 20, Ezequías, el lecho de muerte, fue visitado por el profeta Isaías, a quien le pidió una señal como prueba. Isaías dijo: ¿irá la sombra 10 grados hacia adelante o hacia atrás? Ezequías contestó: es normal que la sombra se mueva 10 grados hacia el frente, pero que haga que la sombra camine 10 grados hacia atrás. Segunda de Reyes 20, 9 y 10. Y 10 grados son exactamente 40 minutos. 23 horas y 20 minutos en el caso de Josué, además de 40 minutos en el caso de Ezequías, constituyen las 24 horas que faltan en los cálculos espaciales como el día que falta en el universo. Hasta aquí el mencionado artículo científico. Amigos, aquí una vez más la ciencia ha tenido que recurrir a la Biblia, la palabra de Dios, para resolver sus problemas científicos. Es que nada en la vida, en la muerte, en la creación, en el tiempo,
en el espacio, en la eternidad, haya explicación aparte de Dios y de su palabra. En el relato bíblico sobre el origen del universo, del mundo, del hombre y de la vida en todas sus formas, la Biblia repite constantemente una frase que es precisamente la clave del principio de todas las cosas. Esta frase es: y dijo Dios. Esto es, todo vino a la existencia y a la vida por medio de la palabra de Dios. Sobre esto mismo el apóstol Pablo escribió: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Hebreos 11:3. Amigos, en el artículo leído vimos cómo la Biblia resolvió el problema científico revelado por las computadoras sobre la falta de un día entero desde la fundación del mundo. Es que la fuente de la verdadera ciencia es la palabra de Dios. La palabra de Dios es exacta, es fiel, es palabra fiel y digna. 1 Timoteo 1:15. La palabra de Dios es recta, dice el Salmo 33:4, porque recta es la palabra de Jehová. La palabra de Dios es sumamente pura, dice el Salmo 119:140, sumamente pura es la palabra. La palabra de Dios es acrisolada. En 2 Samuel 22:31 dice: acrisolada es la palabra de Jehová. Y el Salmo 12:6 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Amigos, y la palabra de Dios no solamente resuelve los problemas de la ciencia y muchas otras clases de problemas con una exactitud asombrosa, sino que sobre todo y antes que todo resuelve el problema espiritual del hombre, que es el mayor de todos los problemas que aquejan a la humanidad. Muy bien se ha dicho que la Biblia es el mapa del viajero, el bordón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado, la carta magna del cristiano. Es el agua del sediento, el pan del hambriento, la luz del perdido, consuelo del triste. Es una mina de riquezas, un paraíso de gloria, una fuente de felicidad. Grandes pensadores, filósofos, literatos, poetas, músicos, libertadores, estadistas han enaltecido la Santa Biblia. Gabriela Mistral dijo: la Biblia es para mí el libro, no veo cómo alguien pueda vivir sin ella. Galo Plaza Lazo, expresidente de Ecuador y exsecretario de la OEA, dijo: aquí le dejo la Biblia, que la he leído todas las mañanas para revestirme de paciencia y de virtudes cristianas. Domingo Faustino Sarmiento expresó: la lectura de la Biblia echó los cimientos de la educación popular que ha cambiado la faz de las naciones que la poseen. Abraham Lincoln dijo: creo que la Biblia es el mejor don que Dios jamás haya dado a los hombres. Todo el bien que emana del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. Glaston dijo: he conocido a 95 de los hombres más grandes del mundo en mis tiempos, y 87 de ellos eran seguidores de la Biblia. La Biblia trae el sello distintivo de su origen y una distancia inconmensurable le separa de cualquier otro libro. George Washington dijo: es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Napoleón dijo: la Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente, con un poder que vence a todo cuanto se le opone. Daniel Webster dijo: si en mis pensamientos o estilo hay algo digno de encomio, lo debo a mis padres, que me inspiraron desde temprana edad el amor a las Sagradas Escrituras. Patrick Henry dijo: la Biblia vale más que todos los demás libros que jamás se hayan escrito. Immanuel Kant expresó: la existencia de la Biblia como libro para el pueblo es el mayor beneficio que la raza humana jamás haya experimentado. Todo intento de desprestigiarla es un crimen contra la humanidad.
Isaac Newton dijo, hay más señales de autenticidad en la Biblia que en la historia profana alguna. Goethe dijo, que siga avanzando la cultura mental, que siga progresando las ciencias naturales en extensión y profundidad cada vez mayores, y que la mente humana se ensanche cuanto quiera. Más allá de la elevación y la cultura moral del cristianismo, tal como brilla en los evangelios, no podrá pasar. Sir William Herschel expresó, todo descubrimiento humano parece hecho tan solamente para confirmar más y más las verdades que contiene la Sagrada Escritura. Ferrar Fenton expresó, en las Sagradas Escrituras tenemos la única llave que abre el misterio del universo al hombre y el misterio del hombre a sí mismo. Juan Donoso Cortés exclamó, libro prodigioso aquel en que el género humano comenzó a leer 33 siglos ha, y con leer en él todos los días y todas las horas, aún no ha acabado su lectura. Libro prodigioso, pues cuando los cielos se replieguen sobre sí mismos como un gigantesco pergamino, y cuando la tierra padezca desmayos y el sol recoja su luz y se apaguen las estrellas, permanecerá él solo con Dios, porque es su eterna palabra resonando eternamente en las alturas. Amigos míos, si los insensatos, los incrédulos, los ateos y los materialistas pretenden negar la autenticidad y la autoridad de la Biblia, nosotros seguiremos leyendo, creyendo, practicando y proclamando la palabra de Dios. La negación e incredulidad de ellos les produce insensibilidad, embrutecimiento, corrupción, pecado, violencia y miseria moral. La afirmación y la fe nuestra nos produce perdón, limpieza, paz, salvación y vida eterna. Sí, amigo y hermano, lee la Biblia para ser sabio, cree la Biblia para ser salvo, practica la Biblia para ser santo. Amigo, si deseas recibir los gloriosos beneficios de la palabra de Dios, arrepiéntete de tus pecados y recibe a Jesucristo en tu corazón y vida como tu gran Salvador. Levanta tu mano delante del Señor en señal de que le recibes en estos instantes. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por la exactitud, la autenticidad, la veracidad, la eternidad de tu palabra. Gracias por todos los beneficios de tu bendita palabra hacia nosotros. Dios mío, mira estas almas que vienen a ti, sálvales, perdónales, transfórmales. Oh Dios, sana a cada enfermo al alcance de mi voz. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.